tal, mis amigos? Nos da mucho gusto estar aquí nuevamente y hoy traemos un tema muy interesante. Los invitamos a que se queden a escucharlo. Le doy la bienvenida aquí a Carlitos. Como siempre es un placer Buenas noches, estar pastor. juntos. Gracias. Mi amigo y hermano Julio, compañero de milicia. Sí, señor. Estamos en el mismo bando y soldados de esta guerra. Así es. Entonces, vamos a entrar a este tema de lleno. Es un tema que queremos hablar acerca del mundo espiritual, de la lucha espiritual. Sí. Entonces, queremos abordar este tema muy rápido, porque tenemos muchas cosas que queremos comentarles. Entendiendo que todo se rige a través del Espíritu Santo, Sí, señor. que Dios estableció para que pudiéramos ser gobernados a través de las leyes de Dios. Así es. Así es. Carlitos, si me permite dar tenemos que estar conscientes que somos cuerpo, alma y espíritu. Así es. Si partimos de ahí en un raciocinio humano, ¿qué tanta importancia le damos al espíritu, pastor? ¿Qué tanto sabemos de esa situación espiritual que querramos, conozcamos o no existe? Así es. Sí, y sobre todo, pues como tú dices, ¿verdad? De tanto que consideramos que somos personas, nos descuidamos el ambiente espiritual y yo creo que debería ser al revés. El ambiente espiritual es mucho más importante concentrarnos en eso que en la carne, ¿no, pastor? Así es. Ahora, es tan importante, hace rato comentaste, siempre hemos entendido que somos cuerpo, alma y espíritu. Así es. Pero si le diéramos prioridad a esas cosas de grados de importancia, pues el número 1 sería el espíritu, Sí, señor. Así es. y luego el alma y hasta el último el cuerpo. Así es. Pero funcionamos al revés, porque nos vamos por lo primero que queremos disfrutar, que es lo que la carne pide. Así es. Ahora, yo quiero compartirles con ustedes un texto. 2 de Corintios 3:17 dice, ahora bien, el Señor es ¿qué? Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, si algo nosotros buscamos en nuestra vida diaria, es tener una libertad. ¿Libertad en qué? Libertad en todos los sentidos de nuestra vida. Y esa libertad solamente la podemos conseguir a través del Espíritu Santo. Hay situaciones en que hay gente que tiene la posibilidad de una libertad económica y no está libre. No siente con una libertad de sentimientos, de conciencia, no se siente con una libertad incluso de saber a qué propósito tiene en esta tierra, qué propósito tengo en esta tierra, a pesar de tener millones económicos, poder, autoridad, y el Espíritu es lo que nos viene a revelar para qué fuimos creados. Hay personas bueno, económicamente hablando, muy importantes, como el caso de Henry Ford, que es el de la marca de los autos Ford, que él en una ocasión lo entrevistaron y él decía, yo era más feliz cuando era un simple mecánico que ahora que tengo todo lo que tengo, ¿no? Entonces, es importante considerar que realmente la felicidad o la paz que uno tiene no la da lo económico, no la da los bienes materiales, sino cómo estamos internamente, pastor. Así es. Eso es la libertad. La libertad es lo que nos hace estar en paz con Dios y con los que nos rodean. ¿Por qué? Porque como dicen ustedes, pueden tener muchas cosas, pero podemos estar esclavizados a un pecado. Entonces, cuando estamos esclavizados a un pecado, ya no tenemos libertad. Así es, pastor. Y aquí quiero compartirles, dice el libro de Hechos 1:8, dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Aquí es muy importante lo que nos dice la palabra del Señor, porque nos dice, cuando venga el Espíritu Santo, ¿sí? Está hablándonos espíritu con espíritu, no habla de la carne, no habla de los deseos, habla directamente al Espíritu, el Espíritu de Dios. Dice, recibirán poder, que es lo que mencionábamos en temas pasados sobre el dominio propio, pastor. A veces nosotros, no sé si les ha pasado que dices, híjole, ahora sí ya voy a dejar de hacer esto, o en el caso de los que queremos adelgazar, y ahora sí voy a dejar, no sé, la coca, o ahora sí voy a dejar, no sé, algo, y no puedes, o sea, no puedes, y tienes la intención, tienes el deseo de hacerlo, pero tu carne no te lo permite. ¿Por qué? Porque no hemos podido
controlar o dominar nuestra propia carne, ¿no? Entonces el Espíritu Santo nos da el poder para dominar desde cosas simples como esa, como es el dejar de comer algo o el empezar a comer diferente, como el dominar nuestras costumbres, nuestros hábitos malos y pecaminosos, ¿no? Algo interesante de aquí, muchachos, es el hecho de que nosotros creemos en el creacionismo. ¿En qué aspecto somos fervientes, fieles a saber que el Señor nos creó? La palabra de Dios empieza de que estaba el Espíritu Santo con él y ellos decidieron crear la humanidad. Si creemos en eso, creemos que antes de crear al ser humano había un espíritu. Así es. Y ese poder es el que nos dice la Biblia. Ese poder es el que les será dado. Hay que recordar que cuando Jesús empezó su ministerio, solamente fue a partir de que el Espíritu Santo se postró en él, llegó a él, no antes. El ministerio de Jesús empieza a partir de que él fue llenado con el Espíritu Santo. Y con nosotros pasa algo similar, lo acabas de leer. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, se activa ese poder. Recibirán. Y muchas veces, fíjate que el dominio propio lo necesitamos en todo ello. ¿Sí? A veces lo ubicamos en el pecado. Pues yo no sé a ustedes, pero a mí me ha pasado que a veces voy a una tienda, a Liverpool o a un lugar de esos, y todo quiero, y si trajera una lana, ahí se fue todo. Y si me dominan mis deseos, llego a la casa cargado de chivas y sin dinero. ¿Qué quiere decir? Que mis deseos me están dominando. No lo que acabas de leer, la sabiduría. Y si algo nos da el Espíritu Santo, es sabiduría. Y la falta de sabiduría nos pega desde cosas que no son pecados hasta los pecados. Así es. ¿Verdad? Entonces, estamos entendiendo que el Espíritu Santo es el que obra en nuestras vidas. Dios mismo es Espíritu, ¿verdad? Así es. Entonces, Julito, aquí en Mateo 1:20. Miren, les voy a leer Mateo 1:20 que dice, pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, estamos hablando de José, el padre terrenal de Jesús, hijo de David, no temas, recibe a María por esposa porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Estamos hablando de la manifestación más grande de poder en un ser humano, el hacer vida, el crear vida a través del Espíritu Santo. Y eso nos habla, si lo hablamos en un aspecto metafórico, cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, nos da vida. Porque hay gente que aún en vida está muerta. Así es. Hay gente que aún llevando 80 años de vida, 60 años de vida, siendo buena gente, está muerta. Así es. Porque le hace falta el Espíritu Santo, ese soplo del Espíritu Santo. Sí, y aparte, bueno, no sé si ustedes han escuchado por ahí comentarios de gente que dice, es que yo no le hago daño a nadie y yo soy buena persona y yo soy amable y todo. Y a veces creemos que no necesitamos a Dios porque somos, entre comillas, buenas personas, ¿no? Pero la misma palabra del Señor nos dice que no hay justo ni aún uno sobre la faz de la tierra. El único justo fue Jesucristo, y si Él fue el único justo, entonces a lo mejor tú no le haces daño a otras personas, pero estás fallando en otra cosa. Sí. Algo hay en tu vida que estás haciendo mal, hay algo en tu vida que no está bien conforme a lo que Dios dice, y necesitas forzosamente el Espíritu Santo sobre tu vida. Y digo, y si ya eres buena persona, pues nada más te falta eso, tener el Espíritu Santo sobre tu vida y no vas a batallar con nada, ¿no? Así es. Ahora, fíjate, es muy interesante lo que dices, porque la Biblia, uno de sus mandamientos de Dios es que seamos buenas personas, porque nos habla del amor, de tener amor unos hacia otros. Pero incluso dice, en eso se conocerá que son mis discípulos. Pero fíjate, Dios lo que pide de nosotros es que obedezcamos su palabra. Y una de las tantas cosas de obedecer su palabra es ser buena persona. Pero no solo eso. Eso es una parte del todo. Entonces quiere decir que el agradar a Dios a través de nuestro espíritu y nuestra conducta no se trata de lo que de mí, sino se trata de obedecerlo a Él. Entonces, no, por eso dice la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es gracias a Dios.
Y entonces el Espíritu, Dios, cuando decías tú, cuando nos creó, crea a la humanidad, dice, ok, pero ¿cuál va a ser el control remoto para regularlos desde acá, desde el cielo? Pues el Espíritu Santo. Así es. Y entonces, ¿y cómo les mandamos la sabiduría? ¿Cómo les mandamos el que están haciendo bien o están haciendo mal? A través del Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo nos va a dar la comprensión de entender su palabra. Así es. Es un reino espiritual que hay gente que tiene años y no lo ha conocido. Hay gente que aún conociéndolo no lo ha sentido. Así es. Y hay gente que aún conociéndolo, viviéndolo, se ha alejado de él. Es fácil que el Espíritu Santo lo toque, hermano. Es fácil que el Espíritu Santo venga. Lo difícil es mantenerlo. Ese ya es otro proceso que le vamos a ir platicando. Pero ese es lo primero. Que el Espíritu, incluso dice la Biblia que el Espíritu Santo nos anhela. El Espíritu Santo nos anhela. Entonces eso es algo que a pesar, no es que nos ame por quien somos, sino nos ama a pesar de quien somos. Exacto. Nos anhela celosamente. La Biblia dice que dice, yo estoy a la puerta y llamo. El que me abre, entraremos a él y conviviremos con él. Es decir, cuando el Espíritu Santo entra a su vida, a mi vida, empieza una relación que tenemos que cultivar. Así es. En una relación de amistad, si se fractura esa relación y si no la restauramos y si no la cuidamos, lo que va a suceder es que un día va a desaparecer esa relación, a pesar que un día empezó. Así es. Entonces, si una relación tenemos que cuidar todos los días de nuestra vida, es nuestra relación con Dios. Y esa es lo que nos va a regular a que nos interese tener una buena relación con los demás por amor. Exacto. Yo quisiera nada más comentarles que esto es muy personal, pero creo que queda en la práctica de la guerra espiritual. Algo de su servidor, de un siervo de Dios, como he podido hacerlo en mi vida, y predicadores. Yo tengo esta frase y se las comparto, pastor. Creo que este tipo de situaciones es para compartir a nuevas generaciones, pastor, y que me ha servido a mí en mi vida personal. Y en esa conexión espiritual que tú dices, es no tocar la unción. Siempre que pienso en pecar, en caer en tentación, digo, no toques la unción, Julio, porque la unción tiene corazón, la unción la puede lastimar, el Espíritu Santo es muy sensible. Se contrista. Se contrista. Y es algo que me ha servido a mí, se los comparto porque es algo que sí, en cuanto digo, no toque la unción, porque la unción se puede ir, porque la unción la puedo lastimar. Entonces es algo que me ha servido para poder seguir y servir a Dios. Así es. Vamos a leer un texto más que está en Efesios 1:17, dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría, y cuando dice el espíritu está hablando del Espíritu Santo porque está con E mayúscula, el espíritu de sabiduría y revelación para que conozcan mejor. Nosotros todo el tiempo necesitamos tener sabiduría y revelación, por eso la Biblia hay un caso donde el que pidió sabiduría, Dios lo valoró mucho, dijo, este lejos de pedir dinero, bienes, pidió sabiduría, y la misma sabiduría que le dio, bienes. Todos los bienes. Entonces, nosotros tenemos que estar siempre conectados con el Espíritu Santo. Entonces, hasta aquí hemos entendido cómo obra Dios en nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. Así es. Sí. Así es, pastor. De hecho, la Biblia siempre hace mucho énfasis en buscar el reino de Dios y su justicia. Y en este caso tenemos este versículo en Mateo 26, 41, nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Verdad? Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es decir, lo que mencionamos hace rato, a veces uno desea estar cerca de Dios, uno desea buscar la presencia de Dios y ese es nuestro anhelo, nuestro deseo. Sin embargo, cualquier cosa que pasa, que tú estás deseando en tu espíritu, deseas estar cerca de Dios. Y en tu carne deseas otras cosas que están en polos opuestos. Entonces, cuando uno cede a lo que tú quieres en tu carne y no a lo que quieres al espíritu, es donde te vas hacia el otro rumbo, ¿no? Y por eso el Señor nos hace mucho énfasis en velad y orad. ¿A qué se refiere con velad?
pues que estés atento, que estés listo, que estés siempre, que tengas siempre presente el hecho de buscar a Dios. Y el orar, pues es la comunicación constante con Dios, ¿verdad? Es como mencionabas, pastor, hace rato, una amistad. Una amistad, si tú nos mandas un mensajito, ¿qué onda, carnalito? ¿Cómo andas, mi hermano? ¿Dónde estás? Te veo en tal parte. O sea, estás al pendiente de la persona, y la amistad, aunque haya diferencias, siempre va creciendo. Claro que hay diferencias entre Dios y nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Que Dios quiere que busquemos siempre lo espiritual y lo bueno, y nuestra carne busca lo contrario, ¿verdad? Esa es la diferencia. Sin embargo, si nosotros cultivamos esa comunicación y esa amistad con Dios, cada vez vamos a estar más cerca de Él, que es lo que nos dice aquí. El espíritu está dispuesto y nuestra carne siempre anda queriendo ser la rebelde, ¿no, pastor Julio? Así es. Sí, muchachos, cuando uno está velando y orando, ya no estoy haciendo mi voluntad, ya estoy quebrado en mi cuerpo y en mi mente para hacer la voluntad de Dios. Ese es un reino espiritual. Cuando yo decido pecar, le estoy dando la victoria al lado espiritual malo. Y cuando yo decido velar y orar porque quiero hacer la voluntad del Padre, estoy inclinando la victoria al lado de Dios. Así es. Ahora fíjense cómo Dios nunca se contradice. Más bien nosotros somos los que no acabamos de entender las cosas. Cuando Dios dice, les he dado un espíritu de dominio propio, no, ¿por qué no dijo, les he dado un alma de dominio propio? Porque sabe que el alma no va a tener dominio. ¿Por qué no dijo, les he dado una carne? Está peor, porque no tenemos dominio propio en la carne. Claro. Pero donde sí podemos tener dominio propio es a través del espíritu. ¿Sí? Así es. ¿Sí? Ahora, sigamos adelante. En Efesios 6:12 dice el Señor que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y entonces aquí es muy, muy interesante, dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, dice, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. O sea, aquí ¿qué está diciendo? Que realmente este mundo está dominado por las tinieblas. Y termina diciendo, pastor, algo más fuerte, contra fuerzas espirituales malignas, ¿verdad? En las regiones celestiales. Por eso dice la Biblia que Satanás es el príncipe de este mundo. ¿Qué quiere decir? Que aquí el que gobierna es el espíritu de Satanás, es decir, las cosas malas, las cosas de la carne. Por eso luego la gente termina diciendo muchas frases que dale gusto al gusto, dale gusto a la carne, dale vuelo a la hilacha. Todas esas frases nos llevan a este texto. Así es, pastor. Y nosotros decimos, pues sí es cierto, hay que hacerlo. Y ahí viene la lucha. Lo que va a contrarrestar esto es el espíritu. Entonces nosotros debemos, como dijiste tú, Carlitos, estar velando, estar orando. Hace rato comentábamos algo y decíamos, pastor, que nosotros, miren, a veces como cristianos nos dicen, es que ustedes les lavan el cerebro y es que ustedes no sé qué, o sea, o que cristianos es ir a yo no quiero nada que ver con tu religión. Y realmente el cristianismo no tiene nada que ver con una religión, no tiene nada que ver con tu cerebro, tiene que ver con tu espíritu. No tiene nada que ver ni con el cerebro ni con una religión. O sea, es algo que realmente enfocamos Dios con nosotros. Es una relación personal, ni siquiera es de a ver qué cae o mucha gente lo hace como muy psicológico, de que no, es que tú decreta esto y no se trata de decretar, la Biblia dice que nuestra lengua tiene poder, pero más para que nuestra lengua tenga poder, debemos tener una relación íntima con Dios, ¿verdad? Y un pastor nos comentaba y decía, todo lo que sucede sobre la faz de la tierra no se decide aquí en la tierra, sino en el mundo espiritual. Para que a ti te vaya bien, tiene que haber una guerra espiritual anterior y que esa guerra derive las bendiciones a tu vida. Obviamente, si tú no estás luchando en tu espíritu correctamente, pues en vez de bendición van a ser cosas malas o maldiciones, ¿no? Es que es interesante porque no el que sea millonario quiere decir que Dios lo está bendiciendo. Exacto. Y no el que esté pobre o el que no tenga un sustento diario quiere decir que Satanás lo esté oprimiendo. ¿Qué pasa?
el que es millonario ya no se acerca a Dios porque se cree independiente. Cree que no necesita. Cree que no necesita y a lo mejor dice, es que Dios me bendice. Espérame, la primera bendición que Dios da es espiritual, no económica. Y segundo, a lo mejor al que le falta economía, a lo mejor que dice, ¿sabes qué? Tiene el espíritu tan quebrantado que si tú le hablas de Dios, es el primero que dice, yo quiero conocer a ese Dios. Así es. Entonces, es muy sutil la situación de guerra espiritual, pero existe, hermano. Y el mundo nos lo ha cambiado de que si tienes y el mundo te pone en gobierno y el mundo te da liderazgo y el mundo te alaba, no, hombre, Dios está venciendo. No es cierto. La situación espiritual es tener comunión con Dios. Así es. Así es, exactamente, Julito. Entonces, Satanás, la labor de Satanás es destruir. ¿Cómo? A través del engaño. Ahora, esto que estás diciendo es muy interesante porque me hace pensar del plan de Dios cuando Dios nos creó. O sea, para empezar, ¿quién nos creó? ¿Dios o Satanás? Dios. Satanás no tiene la capacidad de crear, él mismo es creación. Entonces Dios tiene un propósito para su creación. ¿Cuál es el propósito? No es que sean ricos y prósperos como muchas veces lo manejan en muchas iglesias. No, eres hijo de un rey, tienes que ser próspero. Yo creo que Dios, claro que quiere lo mejor para nosotros. Pensamientos de bien. Pero su deseo principal es decir, a ver, voy a crear a Carlitos, yo como creador le puse el chip del espíritu, le puse el alma y le di este cuerpo. Yo quería que él fuera así. Y te deja ir, pero su anhelo es y su plan es que tú regreses a él. Así es. Y la única forma es que regreses a él es no perder la comunión con él. Ese es el plan de Dios para nuestras vidas. Pues es como cualquier relación de padres e hijos, pastor. Por ejemplo, bueno, yo no tengo la bendición de ser padre, pero tengo la bendición de ser hijo. Y realmente el padre siempre busca que su hijo, no todos los padres les interesa darle bienes a sus hijos. Y cuando lo hacen es porque no les interesa la relación, simplemente no me pidas nada y aquí está todo. Satisfacerles. ¿Quieres algo? Aquí está, no me molestes. Pero cuando realmente el padre dice, no te puedo dar esto porque quiero que estés cerca de mí. O sea, yo creo que esa es la intención, siempre es la paternidad de Dios con nosotros. Ahora hay algo muy importante que debemos tener presente, es que, como mencionabas, pastor, Satanás viene a matar y destruir. O sea, él se toma muy en serio su papel y a veces nosotros como cristianos le queremos jugar al cristianito y bueno, yo no falto los domingos a la iglesia o yo participo en la alabanza o yo participo en algún ministerio, ¿verdad? Pero le andamos jugando ahí al vivo, como dicen por ahí. Y realmente Satanás no juega, o sea, él no está jugando al papel del diablito como a veces nos lo quiere pintar. O sea, la palabra del Señor en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice que el diablo es un adversario, ¿sí? Su adversario, el diablo, anda como león rugiente, o sea, desesperado buscando a quién devorar, o sea, completamente despedazarte. O sea, no está buscando ahí darte 2, 3 cachetaditas y a ver si lloras o no. O sea, él está buscando despedazarte completamente. Hacerte caer, destruirte. Sí, ahora, todo eso es en el ámbito de nuestra vida diaria y cortar, como decíamos, la relación con Dios, que es a través de su Espíritu, ¿verdad? Pero también a veces se hace manifiesto ya de formas ya no atractivas, sino ya de formas de temor. A veces que estamos en nuestras casas descansando y de repente se puede manifestar a través del temor. Entonces, ¿por qué nos quiere meter Satanás temor hasta en esos momentos? Como ¿qué quiere lograr? Pues quiere alejarnos de Dios, quiere ponernos titubeantes, cuestionar, bueno, Señor, ¿por qué? Pero nosotros como hijos de Dios nunca debemos de olvidar que el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros. Así es. Algo interesante es que al hablar de una guerra espiritual, estamos hablando de un adversario como es Satanás, el cual no está al nivel de Dios.
Satanás era un ángel, está al nivel de los ángeles, o podríamos decir de los arcángeles Gabriel, Miguel, de ese nivel. No está al nivel de Dios. Dios con una palabra lo destruye, con una palabra lo destruye. Satanás tiembla al estar frente a la presencia del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que cuando estaba Josué, estaba de un lado Gabriel y del otro lado Satanás. Y una de las cosas que hemos aprendido en el cristianismo es a reprender. Le dice Josué, te reprendo en el nombre de Jehová. Entonces, es algo que sabemos que existe y que sabemos que nosotros podemos interceder para la victoria. Es algo que sabemos que Satanás no tiene poder contra los hijos de Dios. Así es. Ahora, con lo que estás diciendo me haces pensar que tal vez Satanás tiene otra función, que a lo mejor no lo habíamos visto desde ese punto. El trabajo y la labor de Satanás es tratar de hacernos caer, pero también si no existiera eso, entonces nosotros no podríamos ser probados delante de Dios. Así es. Si no existiera una tentación, entonces Dios no se daría cuenta a ver qué va a preferir, si realmente si a lo él amamos o a mí. Entonces, si algo Dios pide de nosotros es fidelidad. Sí. Por eso nos compara como su esposa, su novia, ¿sí? Sus hijos, las relaciones más fuertes, más estrechas, que lo más importante de esas relaciones no son las cosas materiales, es la fidelidad. Exacto, pastor. Y la verdad es que, pues, para ir concluyendo, yo quiero compartir un versículo, porque si hablamos de los ataques del enemigo, sus manifestaciones, a veces se puede manifestar de forma muy atractiva o, como mencionabas, ya como entes espirituales físicas. Pero yo quiero compartir esta palabra del Señor. Dice Isaías 41, el versículo 10, dice: no temas porque yo estoy contigo, dice el Señor. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El versículo 11 dice: he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que tienen contienda contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Esta palabra, mi hermano, sabemos que la guerra es espiritual y que el enemigo está queriéndonos despedazar completamente. Y si hay una palabra que el Señor menciona muchas más veces en la Biblia, es esfuérzate y no temas. Entonces, si el Señor nos está diciendo no temas, es porque Él está con nosotros, ¿verdad? Lo único que tenemos que hacer es pedirle que esté con nosotros, anhelar esté con nosotros, buscar esa relación cerca. Es como un hijo que va de la mano con su papá en la calle y ve un perro que se le lanza. ¿Qué es lo que hace el hijo? Se esconde atrás del papá, y el papá es el que sale a la defensiva del hijo, ¿verdad? Siempre va a pasar así, y eso es lo que tenemos que hacer con nuestro Dios. Si viene el enemigo a querer atacarnos, escóndete atrás del Señor y Él va a pelear por ti. Pastor, yo para una conclusión quisiera leerles este texto. Dice en Apocalipsis 12:11: y ellos le han vencido, se refiere a los hijos de Dios, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Yo quisiera, pastor, amado que está viendo estos videos, yo le quisiera compartir 3 armas que usted tiene y que puede utilizar en nombre a favor de esta guerra espiritual. Número 1, la oración. Si usted está en comunión y en conexión con Dios, la oración difícilmente va a escuchar otra voz que no sea la de Dios. Segundo, el reprender. El que usted pueda usted tiene una autoridad con Dios, Dios le da una autoridad. Y el que usted repele cualquier ataque del enemigo y usted diga no a la tentación, usted está ayudando a esa guerra espiritual. Y tercero, es la palabra de Dios. Cuando Jesús fue tentado, la única forma de derrotar a Satanás en esa tentación del desierto fue con la palabra de Dios.
Entonces son tres cosas, hermano, que nos dice la palabra de Dios, que nos sirven para esta guerra espiritual, para inclinar la balanza a esta guerra espiritual. Entonces sí es interesante el cual, si usted cree o no cree existe, usted tiene que tomar un bando, porque existe de todo modo esa guerra espiritual. Así es. Así es. Bueno, pues lo que entendimos en esta ocasión es que el ambiente espiritual no es un juego, ni es a la ligera. Diríamos, como dijimos al principio, es lo más importante que tenemos que cuidar en nuestra vida diaria. Nos da mucho, mucho gusto poder platicar de estos temas con ustedes, amigos. Y pues esperemos que esto haya sido de ayuda para sus vidas. Pónganlo en práctica y se va a dar cuenta que haciendo los cambios internos, los cambios externos se van a dar en automático. Así es. Amén. Bueno, pues muchas gracias, Carlitos, por todas tus aportaciones. Julio, muchas gracias, muy valioso. Gracias, que el Espíritu Santo les siga dando sabiduría y revelación. Nos siga ayudando. Y bueno, nos estamos viendo. Bendiciones. Hasta luego, Dios los bendiga. Gracias.